Y como dice don Argentino Luna, qué lindo es mi país paisano, país rural, aquí en la frecuencia de AM 970 Radio Génesis hasta las 12 del mediodía. Vamos a compartir un programa bien de campo y bien federal, entre mate y mate, entre guitarra y guitarra y entre noticia y noticia de las cosas que pasan en el campo y, como siempre nos gusta decir, eso tan interesante y tan importante que es la ruralidad, es decir, la influencia que tiene el campo argentino sobre los diferentes pueblos. Vamos a transitar diferentes caminos, diversos caminos, los rumbos que dice Argentino Luna, nuestro padrino musical. Y allí vamos a estar en San Luis, porque hay una noticia muy importante para toda la gente, no de San Luis, sino la gente que pasa por San Luis. Porque el gran problema ha sido la gente que ha pasado por San Luis. Esta mañana conversaba con mi querido amigo Silvio, a quien le mando un saludo allí en Caballito, un gran amigo, un hermano prácticamente, que le vamos a dedicar un tema en un ratito nada más, un tema que él es uruguayo, un tema bien uruguayo como nosotros, por supuesto. Un tema bien uruguayo de Citarrosa, eso va a ser en un rato nada más. Y con Silvio charlábamos y yo le mostraba ahí algunas imágenes de un señor que le pasó lo que le pasó con la miel, que tenía que ir de Mendoza hacia Santa Fe y allí en San Luis lo tuvieron como 7 horas. Una barbaridad, esos controles absurdos, esos diferentes países que se han arrogado, que se han robado prácticamente el derecho, muchos gobernadores que se han convertido en emperadores y han transformado la Argentina en 24 distritos en vez de un solo país federal. Bueno, esto ha cambiado con el peso del tiempo y el paso del tiempo. Y digo peso expresamente porque el peso de la situación no da para más, no dio para más. Entonces San Luis decretó, y va a ser a partir de las 0 horas de hoy, que no se va a pedir más cuarentena. Secuestraban a la gente prácticamente. Vos tenías que ir de Mendoza a Santa Fe, a este hombre que le contaba a Silvio, le pasó con la miel y lo dejaron sin los núcleos de miel y perdió 500.000 pesos, porque lo tuvieron allí encerrado prácticamente en la provincia. Bueno, ahora se van a hacer los controles que hay que hacer, como siempre, como se va a hacer ahora en verano en el turismo, y van a poder seguir desde San Luis. Los pasos fronterizos se van a habilitar en la provincia puntana, la provincia del Alberto, como se le dice. Ese va a ser un tema que vamos a tratar, y allí le agradecemos mucho a Javier Bergonzi porque nos mandó el audio de la presidenta del Comité de Crisis, María José Sanglá, que nos relata qué es lo que va a pasar en San Luis. Vamos a estar con otros temas también importantes que se están dando en diferentes provincias. En Córdoba es tremenda la sequía, tremenda. Hay imágenes de Carlos Paz, nosotros no somos televisión, pero si fuéramos televisión para mostrarlas, el lago San Roque está, Roberto, que te gusta viajar tanto, el lago San Roque está seco, seco totalmente. En el dique San Roque, ahí, en Carlos Paz, realmente no hay agua, se pasa caminando, podés cruzar el lago caminando. Bueno, ese relato lo hace uno encargado de allí, de una de las hosterías de esa zona turística, que con todo lo que ha pasado en la pandemia, con todos los problemas del turismo y demás, que el turismo internacional recién va a empezar a partir del 10 de enero, o sea, el turismo interno empieza ahora, pero el 10 de enero recién pueden ingresar turistas, es lo que se está diciendo, o sea que Córdoba va a sufrir mucho en el aspecto turístico. Bueno, ese va a ser otro de los temas que vamos a tratar. Nos vamos a ir a Tucumán también para hablar con Gonzalo Blasco. Nos vamos a ir a Entre Ríos, a Crespo, para hablar con Mariela Gallinger de la Ley de Fuegos, de las novedades que hay en ese aspecto. Vamos a estar en Misiones con Jorge Butiuk, que es el presidente de la Federación Agraria Local de Misiones. Nosotros que estamos tomando mate ahora y que servimos el matecito y aprontamos la yerbita, no nos damos cuenta a veces lo que significa ese producto para Misiones y para los yerbateros. Y lo poco, como ha sido siempre, la explotación del mercado y del capitalismo salvaje a los productores agropecuarios ha sido histórico. Porque lo que le pagan al productor por la yerba no tiene nada que ver con lo que se vende después del precio en la góndola.
lo que se vende el paquete de yerba. Bueno, hay un problemita allí con el precio. Este productor agropecuario yerbatero nos va a contar de qué se trata. Incluso también vamos a hablar de las ocupaciones de tierra, de esta estupidez que se ha mediatizado tanto de la agricultura familiar, que la agricultura familiar no es una estupidez en sí misma, porque existe la agroecología, pero no esto de que hizo Grabois en los campos de Entre Ríos y demás. Bueno, de eso nos va a hablar Jorge Butiuk también, y de los incendios que hay en Misiones. Misiones es otra provincia que está sufriendo esto, y me estoy acordando del Chaco, porque vamos a estar en Chaco también con Eduardo Trangoni para hablar de los incendios en el Chaco. Allí hay un problema también con el Instituto de Colonización en el Chaco. Provincias que son olvidadas. Nosotros somos responsables de eso también. Porque aquí estamos en la zona núcleo y a veces nos creemos que somos el ombligo del mundo. Y estamos centralizando toda la información agropecuaria en lo que es Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, que es la zona centro. Y nos olvidamos del NOA y del NEA. Y realmente sufren. Para que tengan una idea, algunos relatos que me han hecho que son tan fuertes, no hay agua en algunos lados. En el Chaco, por ejemplo. Les hablo de Chaco, Catamarca, Tucumán, Misiones mismo. Bueno, realmente es muy preocupante. Eso lo vamos a tratar también en el programa. Ahora en el comienzo, en un ratito, vamos a tener recetas. Vamos a estar en el encuentro con Marcelo Ledesma, nuestro chef radial, para hablar de gastronomía, de los platos cordobeses, ¿sí? Marcelito Ledesma nos va a traer ahora en un ratito esa información. Y vamos a estar con Luis Ciusi desde Rosario, desde la Bolsa de Comercio y Cereales de Rosario, con la información granaria. Y a propósito de la información granaria y Mercado de Hacienda, pueden ingresar allí a ensintoníaconelcampo.com. Ensintoníaconelcampo.com, toda la información del mercado de haciendas y demás, y los programas País Rural y En Sintonía con el Campo están subidos ahí. Y pueden entrar también a nuestro diario digital en sintonialdiario.com para leer las principales noticias. Y aprovecho para mandar un saludo a Germancito Tapia en La Pampa, en Lonquimay, que nos hizo un artículo muy interesante sobre la nueva ganadería que va a venir, y allí lo publicamos en nuestro diario digital. Bueno, muy bien, muchísimo material para compartir en estas 2 horas. Una semana distinta hemos vivido en la República Argentina. Una semana muy particular. Una semana que va a quedar para la historia, porque en esta semana, el día 25 de noviembre, nació una leyenda viviente que ya estaba viviendo, pero que ahora al morir se refuerza más. Y es la de uno de los ídolos populares más importante que ha tenido la Argentina, y sin duda con la envergadura y con la magnitud y la importancia que ha tenido en el mundo por ser el deporte que ha practicado el fútbol, realmente es incomparable con cualquier otra persona. No hay político, no hay artista, no hay nadie que haya concitado la atención que ha concitado Diego Armando Maradona. Y en su muerte, en un contexto de pandemia, también fue similar. Ese 25 de noviembre estuvo de alguna forma opacado por algunos estúpidos, que como siempre los hay, que saltaron las vallas, que se sacaron los barbijos y que hicieron cualquier despiole. Bueno, eso se provocó, y las policías, porque tenemos tantas policías que no se ponían de acuerdo, y bueno, fue una lástima. Realmente se enchastró ese momento. Pero la foto, la imagen... Bueno, Roberto y yo tenemos más o menos la misma edad, y quizás no hayamos vivido nosotros algo similar, pero la gente muy, muy veterana, algunos que ya se han ido, comparan esto con lo de Evita, ¿no? En 1952, el 26 de julio, lo que era la ciudad de Buenos Aires, y con el general Perón también me cuentan, cuando murió Perón. Después, acontecimientos populares así, de esa envergadura, con una persona muera y pase lo que pasó con Maradona, no sé si se puede tener en cuenta otro o compararlo. Ya dijimos mucho de Maradona en la semana. A mí personalmente, estando en Uruguay, me tocó entrevistarlo, es decir, lo pude tocar, entrevistar, conocer allá por el año 96, y fue una experiencia inolvidable. Todavía existían los cassettes. O sea, yo por allá por Uruguay tengo el cassette incluso de la nota.
es muy fuerte lo que él transmitía, ¿no? Más allá de las controversias y los aspectos humanos, porque miserias humanas tenemos todos. ¿Quién no las tiene? Y los próceres, los ídolos populares también las tienen. A veces mezclar las cosas no es bueno. Lo que hay que separar a Diego de eso. Creo que la muerte, aunque parezca paradójico esto que voy a decir, la muerte va a ayudar a que esa leyenda se construya sobre una base firme de idolatría y no se manche por las cuestiones personales que él vivió y que son conductas totalmente condenables, obviamente, ¿no? Respecto a sus hijos y demás. Por eso lo lindo es que no se manche eso, que no se manche la imagen del gran Diego, que él mismo dijo en una despedida cuando se despidió en la cancha de Boca, ¿se acuerdan? Le dijo que la pelota no se manche o algo parecido, la pelota no se mancha. Bueno, lo mismo, porque él mismo era consciente de todo lo que vivió. Por eso se fue tan joven. Había presagios, había imágenes muy feas últimamente en la cancha de Gimnasia que daban lugar a pensar que podía llegar a tener este final tan triste que tuvo el 25 de noviembre del 2020 a la edad de 60 años. Hacía poquitos días, tan solo 25 días, el 30 de octubre, 25, 26 días que había cumplido 60 años. Bien, seguimos en País Rural. Ahora vamos a leer un poquito los diferentes portales. Les anuncio que en un ratito nada más va a estar Richard Bentancur haciendo la síntesis de la semana. Y vamos a hablar seguramente también de Maradona. Y más tarde, después de las 11, no se lo pierdan, un informe de Oscar Miranda desde Rosario. Allí va a estar Oscarcito Miranda con su impronta, con su mirada. Un informe muy completo que va a tocar también el tema Maradona, más allá de los temas puntuales de lo que pasa en Rosario. Les comento qué está pasando a nivel de la prensa, de los principales portales. Vamos al portal del diario Clarín a esta hora de la mañana. Adiós caótico al 10. El gobierno denunció a Larreta y a Santilli por los incidentes en el velatorio de Diego Maradona. La muerte de Maradona 9:20. Se niega a tomarse controles. La causa avanza sobre los chats de la enfermera, que tendría allí un grado de responsabilidad. Tres Naciones, los All Blacks se tomaron revancha y aplastaron a los Pumas. Un emotivo homenaje le hicieron incluso los All Blacks en la cancha, eso se vio en televisión. Momento emotivo, Maradona, la ofrenda de los All Blacks antes del tradicional jaca. Información al día, coronavirus, en qué etapa está cada una de las 100 vacunas en marcha. El diario Infobae, ¿cuáles son los cambios más importantes que aprobó el Senado para designar al procurador y remover fiscales? A 20 años de la Intercontinental de Boca, ¿cómo hizo Maradona para estar en Japón sin visa? En aquellos años se acuerdan todo lo que pasaba. El crimen del hijo del banquero que se infiltró en un grupo parapolicial y terminó con 50 balazos en el cuerpo. En el momento en el que iban a detenerlo, se suicidó el primer juez condenado por recibir coimas del narcotráfico. En medio del duelo por la muerte de Maradona, el kirchnerismo le dio media sanción al proyecto para ocupar la procuración. Vamos a ver qué nos dice página 12. Para pasar el verano, dice página 12, Alberto Fernández extendió el distanciamiento a todo el país. El aislamiento sigue solo en Bariloche y Puerto Deseado. También anunció que se busca vacunar a 10 millones de personas en riesgo o trabajadores esenciales antes de marzo. En Cava hay nuevas reglas para la educación, colonias de verano, turismo, restaurantes y espectáculos. Nos vamos a la pausa. Antes quiero decirles que este programa, País Rural, se retransmite en la Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com.ar. Seguimos junto a Roberto Arcuri hasta las 12 del mediodía. La triquinosis es una zoonosis parasitaria. Es zoonosis porque es una enfermedad de los animales que se transmite a las personas y es parasitaria porque es producida por un parásito del género Trichinella. Las personas se enferman al consumir carne cruda o mal cocida de cerdo, jabalí, puma y otros animales silvestres. Por eso, al elaborar chacinados, salazones, tenés que tener en cuenta que antes de producirlos tenés que hacer la técnica de digestión artificial, que es la técnica que te dice si tiene o no tiene parásitos esa carne.
Si sos productor de cerdos, tenés que tener en cuenta que tener a tu producción bien alimentada, que no haya roedores ni darles de comer basura. Y si sos cazador y te dedicas a esa actividad, al cazar, ten en cuenta también que tenés que analizar a tus animales por esta técnica y no dejes tirados las carcasas ni los restos de caza, porque sirven para que se vuelva a diseminar la enfermedad. Nos vamos ahora a la información de mercados con Luis Siusi en Rosario. Adelante. Bolsa de Comercio de Rosario, recinto de operaciones, cierre de semana con subas en los valores del trigo. En la tarde del día a la fecha, el mercado de granos presentó valores de compra alcistas para el trigo con entrega inmediata y valores similares a los registros en la jornada pasada tanto por soja como por maíz. En lo que hace al mercado a término de Rosario, hablamos del contrato soja enero 2021, ajustó a $347 la tonelada. En cuanto al mercado local, los valores fueron los siguientes. Por soja disponible se pagó 27.200 pesos por tonelada, su equivalente en dólares a $340 la tonelada, y entrega mayo 2021 ajustó a $300 por tonelada. Trigo, $210 por tonelada desde el 30 de noviembre la oferta y $208 por tonelada para la entrega en febrero del 2021. Por maíz se pagaba $190 por tonelada contractual, $180 por tonelada para entrega en marzo del 2021. Girasol, $360 por tonelada al disponible y desde diciembre a marzo del 2021. Por sorgo se negociaba a $210 por tonelada desde abril a junio del 2021. Jornada alcista en Chicago, considerables subas en los tres commodities. Hablamos primero del trigo, en lo que hace al cierre de la rueda de este viernes con moderadas ganancias, apuntaladas por una sólida demanda externa. En este sentido, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos reportó que la semana finalizó el viernes 19 anterior con ventas para exportación que alcanzaron el monto máximo registrado en lo que va de la campaña 2020-2021, totalizando las 795.800 toneladas, muy por encima de los pronósticos de los operadores. Por el lado del maíz, concluyó una semana con subas, impulsados por una robustez en las ventas para exportación. Para la semana finalizada el pasado viernes, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos informó que las ventas para exportación alcanzaron 1,67 millones de toneladas, también por encima de las expectativas del mercado. Por soja, los contratos finalizaron en la semana con moderadas alzas. Según comentaron los operadores, esto encontraría sus fundamentos en la falta de precipitaciones que está afectando sobre todo a Argentina y a Brasil, que comienza a generar estrés sobre el cultivo y puede tener un impacto negativo sobre todo en los rindes finales. Esto fue lo que aconteció en esta semana en el recinto de operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario. Luis Siusi con toda la información. Que tengan un excelente fin de semana y el próximo lunes estamos nuevamente en contacto. Muy bien, vamos a seguir en este país rural y nos vamos a ver qué nos trae Marcelito Ledesma desde Córdoba, esos platos y esa gastronomía cordobesa. Adelante, Marcelo. Hola amigos de Radio Génesis, desde Córdoba capital los saluda Marcelo Ledesma. En esta ocasión les voy a explicar cómo hacer una exquisita bondiola al disco. Al fuego lo preparamos como les comenté anteriormente, pero en esta ocasión no separamos las brasas y lo mantenemos siempre vivo. Y cuando está bien encendido, colocamos el disco sobre el fuego para precalentarlo. Una aclaración, si no tenemos el disco o no tenemos dónde hacer fuego, lo podemos hacer en una sartén profunda sobre la hornalla de la cocina. Bueno, ahora empecemos. Para cocinar esta bondiola vamos a cortarla en bifes anchos y cuando el disco esté caliente le ponemos un poco de aceite y en ese momento sellamos los bifes de bondiola. Siempre hay que tener mucho cuidado porque suele salpicar el aceite y tenemos que tratar de no quemarnos porque una quemadura de aceite, bueno, es bastante complicadita. Una vez sellados los bifes, los retiramos del disco y los reservamos. Luego agregamos cebollas moradas,
Si no tenemos cebolla común, es igual, hasta que se transparenten un poco. Y en ese momento colocamos el pimiento rojo, preferentemente, o de que tengamos en casa. Y después de unos minutos agregamos los tomates en rodajas y, si les gusta, cebolla de verde. En este momento incorporamos los bifes de bondiola que teníamos reservados y condimentamos con sal, pimienta y un toque de ají molido. Removemos con una cuchara de madera y añadimos cerveza negra, muy suavemente para que no haga tanta espuma, para que no salpique el contraste con el fuego. Y dejamos cocinar hasta que se evapore el alcohol. Como guarnición, un buen puré de batatas asadas o lo que a ustedes más les guste. Puede ser arroz blanco o un buen puré de papas y, por supuesto, a disfrutar. Chau, les mando un gran abrazo y hasta nuestro próximo encuentro en el aire de Radio Génesis, entre aromas y sabores. Desde la redacción Crónicas del Sur, Río Cuarto, informamos para todo el país. Presentan municipalidades de General Cabrera, Alcira Quijena, San Basilio, Adelia María, Coronel Baigorria, Coronel Moldes, Achiras, Reducción, San Pacho, General Dehesa, Las Higueras, Las Vertientes, Las Acequias, Gobierno de Córdoba, además de los sindicatos riocuartenses de la carne, Luz y Fuerza, Bancaria y ATSA. El tema del día viene resonando desde hace varias jornadas, pero bueno, obtuvimos un testimonio a partir de una fotografía viralizada y la data o el título de que Carlos Paz vive la peor sequía de los últimos 65 años. Nosotros estuvimos conversando con Ariel, el propietario de los clásicos o de las clásicas embarcaciones catamarán que recorren turísticamente el lago. El título de lo que él nos decía: se puede tranquilamente pasar caminando por cualquiera de las extremidades del lago San Roque. Lo escuchamos. Amigo, ¿cómo andás, papá? Escuchame, un desastre, Carlos Paz, la sequía. Se puede cruzar el lago caminando. En casi todos los puntos del lago lo puedes cruzar caminando. La verdad que lluvias pocas, mucha sequía, muchos incendios. La verdad que un año para el olvido, tal cual, acá como dice un compañero mío. Y las embarcaciones en este momento están en la otra salida que tenemos nosotros, en otro puerto, ¿me entendés? Esperando, ya con todos los protocolos, con todo listo y armado para ver cuándo arrancamos. Supuestamente el 4 de diciembre arranca lo que es el turismo interno acá de la provincia y bueno, después los primeros días de enero arranca a nivel nacional, pero bueno, todo especulaciones por el momento, nada cierto, así que acá estamos esperando como se puede, haciendo lo que se puede hasta que esto pase o hasta que esto se active. Así están planteadas las cosas. Ariel, el dueño de las embarcaciones catamarán, realmente elocuente. El testimonio: se puede pasar caminando por cualquiera de las extremidades o los puntos del lago San Roque. Carlos Paz, reitero, vive la peor sequía de los últimos 65 años. Alerta roja. Emergencia hídrica para varias localidades que la circundan. Está prohibido regar, llenar piletas o cualquier consumo humano. Veremos qué es lo que ocurre. La inestabilidad está planteada para amplia zona pampeana núcleo. Si llega precisamente a esos lares, puede llegar a revertir la situación, pero los milímetros que realmente tienen que drenar por una de las cuencas, que es el río San Antonio, para abastecer el lago San Roque, realmente
se necesita de mucho caudal de la montaña. Desde la redacción Río Cuarto de la cadena radial Crónicas del Sur para todo el país, reportó Javier Bergonzi. Bien, gracias Javier por esa información. Tremendo lo que está pasando en Carlos Paz. Faltan 17 minutos para las 11 de la mañana. Para las 11 de la mañana y nos vamos al encuentro de Richard Bentancur para tener la síntesis de la semana. ¿Qué tal, Richard? Buenos días. Hola, muy buenos días, Daniel. Buen día a todos. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, los temas de la semana me imagino que hay uno que se roba toda la atención, ¿no? Sí, se roba toda la atención, no solamente el hecho, sino el hecho en sí mismo del fallecimiento del ídolo, sino también todo lo que pasó. Y todo lo que está pasando ahora, ¿no? Todo lo que está pasando ahora, sí, vergonzoso, lamentable, repudiable. Sí. Empezando por las mismas autoridades de gobierno, tanto municipal como nacional, echándose culpas mutuamente. Y bueno, es la miseria de la política atada a esta, y bueno, y acá se profundizan y se ponen de manifiesto las contradicciones que hemos venido diciendo y criticando durante toda esta cuarentena, ¿no? Las contradicciones que ha habido, ¿no? Palmariamente demostrada con yo leía en un diario el mismo día que falleció Maradona que se autorizaban velorios con un máximo de tiempo de 2 horas y una asistencia de 10 personas. Y el propio gobierno que establece esa limitación para la gente común, para vos, para mí, para los ciudadanos a pie, como siempre decimos, permitió semejante manifestación incontrolada con motivo del homenaje a Maradona, que bien merecido como deportista lo tenía, pero bueno, se ignoró todas las prohibiciones y particularmente las enormes arbitrariedades que se cometieron, no solamente a nivel humano, sino también a nivel económico. Por citar 2 casos, el caso de la chica de Tucumán, cuyo padre la tuvo que llevar 5 kilómetros a pie para volver a su provincia, el caso de la persona que murió, el hombre que no pudo ver a su hija en Córdoba y tantos otros, de la persona que vos relatabas que perdió 500.000 pesos porque no le permitían o porque le ponían trabas para transitar de una provincia a otra. Bueno, en fin, todas esas arbitrariedades. Bueno, no hablemos de lo de Infran en Formosa, ¿no? Que tuvo que mediar una acordada de la Corte Suprema, mejor dicho, un fallo de la Corte Suprema para que miles de personas formoseñas pudieran ingresar a su provincia y encima les cobran 5.000 pesos a gente que no tiene un mango, 5.000 pesos por el hisopado. Vergonzoso, arbitrario, realmente ha sido un maltrato permanente a la gente con enormes contradicciones que se demostraron, repito, con esta situación de desborde con el tema Maradona, ¿no? Sí, realmente es lamentable, Richard, pero lamentable todo lo que se tejió y lo que se formó alrededor de una persona que realmente lo maltrataron, porque más allá que él tenía esas controversias, esas contradicciones y esas reacciones que yo, en lo personal, y vos coincidís conmigo, eran sumamente condenables, ¿no? Algunas actitudes que él tenía, que son que muestra lo que es un ser humano, que ante de todo, más allá de lo ídolo que ha sido, es un ser humano. Pero lo que lamentable es toda la gente que lo rodeó. Fíjate vos, yo pensaba esto, a ver si vos coincidís. El doctor Cae fue un médico muy cercano a Maradona, pero no lo pudo bancar más, se tuvo que alejar, como se alejaron muchos otros médicos, y terminó un chico joven, que tiene el mismo nombre, es el homónimo de un gran futbolista, Leopoldo Luque, este jovencito, mucho lulo él, porque hasta fotos se sacó, y claro, porque era manejable este chico. Y quizás en el tema de las enfermeras y todo el personal de salud que estaba al lado, ahora se está sabiendo, se pelearon los abogados, porque alguna transfugiada tiene que haber habido. Yo no estoy siendo, no quiero ser irrespetuoso ni hacer acusaciones al aire que no tengo pruebas, pero todo muy raro, ¿viste? Se teje todo muy raro alrededor de Maradona, todo muy raro, porque el producto Maradona vende mucho, es más, va a seguir vendiendo ahora porque la marca va a quedar.
y entonces va a ser tremendo lo que va a pasar a partir de ahora. Se va a construir la leyenda, pero se va a construir también todo un misterio que pasa con este tipo de figuras, ¿no? Sí, absolutamente. Y bueno, y justamente es el entorno de que también de alguna manera eligió él, ¿no? Porque, a ver, una persona, todo el mundo coincide, o no sé si todo el mundo, muchísima gente, diría así, no seamos tan absolutos, coincide que el entorno de Maradona le hizo mucho daño. Claro. Pero yo digo, no, pero un poquito, vos, Daniel, elegís a tus amigos, ¿no? Y lógico. Bueno, y hay gente que no la elegís, que decís, no, vos conmigo no vas. Claro. ¿Verdad? Bueno, a ver, Maradona eligió la gente que era funcional a su tendencia de adicción. O sea, el primer culpable era él mismo de elegir a esas personas que le hacían daño, que le actuaban en forma permisiva, que permitían, que eran funcionales a sus manipulaciones, y a su conducta licenciosa, empezando por el propio Coppola, que paradojalmente estaba peleado y terminó portando el féretro del ídolo. Claro. Y bueno, todas esas contradicciones y todas esas cosas que él mismo se procuró, lamentablemente, ¿no? Malogrando, la primera víctima fue él mismo, ¿no? Exacto. Lamentablemente, y lo decimos con toda... también como decimos, esto que yo digo es descriptivo, no calificativo, claro, porque los seres humanos todos tenemos defectos y entonces nadie es juez, o por lo menos yo no me siento con derecho a criticar o condenar a nadie, simplemente describir situaciones, ¿no? Que fue lo que pasó. Él fue víctima de sus propias miserias y de sus propias limitaciones y carencias. Totalmente. Y bueno, en fin, pero nos quedamos con el ídolo. Sí. Con ese jugador enorme, inmenso, que llenó las canchas de fútbol, ¿no? Totalmente. Bueno, realmente enlutada la semana con eso, pero la semana continuó, hubo cosas, pasaron cosas. Y también, allá que hablamos de necrológicas, permitime decirte que murió Juan Carlos Pérez Loazó. Tenés razón, vos sabés que yo omití decirlo, y si me permitís ser autorreferencial, yo le tenía mucha admiración, y una vez acá en Argentina me lo encontré en la calle, y viste, no sé si te relaté esto, no. Cuando pasa con figuras tremendas de antes, que la gente no los reconoce, y el tipo iba caminando me parece que fue por el centro, no sé si fue por Lavalle o por Florida, y le digo, Pérez Loazó, le dije yo asombrado, no, yo muy cholulo. El tipo se para, me saluda y le digo, yo lo miraba en Canal 13, estoy hablando de años 70, 80, y el tipo le alegró que lo reconocieran, ¿no? Porque era un hombre que ya estaba muy viejito, 91 años. 91 años. Fue una figura tremenda de la televisión. Tuvo casi todos los canales de aire. Sí. Y muchísimas radios también, ¿no? Sí. Y bueno, una conducta intachable, y bueno, y formó una dupla memorable con Silvia, con Fernández Barrio. Con Silvia Fernández Barrio, una dupla muy emblemática en Canal 9, cuando era Canal 9 Libertad de Romay, ¿no? Bueno, este hombre murió a los 91 años, tuvo una vida muy prolongada, de modo que, nuestro homenaje, pues yo también lo veía y me gustaba mucho su estilo, esas figuras un estilo sobrio, ¿no? Sí, esas figuras que identificaban el informativo, que ahora no pasa, porque ahora se están inventando figuras que vienen de programas periodísticos, salvo algunos casos que uno identifica con un informativo, pero no pasa con todos. Como pasa con Canal 11, con Barili y con esta chica Pérez, ¿cómo se llama? Con Cristina Pérez, con Cristina Pérez, y pasó con Santo Biasati y con María Laura Santillán, pero ahora hay un pibe... Y también Mónica y César también en su momento. Sí, y Mónica y César fue otra dupla, vos mencionabas duplas emblemáticas, sí, la de Mónica y César sin duda, ¿no? Y anteriormente Mónica con Percivale. Sí, con Andrés Percivale. Andrés Percivale, exactamente. Sí. Bueno, se fue un grande de la comunicación, así realmente, ¿no? Así es, exactamente. Sí, bueno, otra cosa que tenemos, y siguiendo con las paradojas, del tema Maradona, perdón, me río porque y hay que reírse, porque para no llorar. Claro, porque ¿qué pasó? Se amontonó gente sin barbijo en el homenaje a Maradona, y el señor presidente dice que hasta el 20 de diciembre sigue el dispo. ¿Pero cómo es eso? O sea, el distanciamiento, el dispo es el distanciamiento. ¿De qué distanciamiento me está hablando?
Encima, con excepción de Bariloche y Puerto Deseado, que hay ASPO, o sea, Sí. hay aislamiento, continúa Sí. el aislamiento. Vos sabés que uno como comunicador tiene la obligación de decirlo, y va a sonar feo esto que voy a decir, y va a sonar quizás a alguno no le va a gustar del otro lado, y realmente me tiene sin cuidado. Pero ¿qué le digo yo, qué le decimos nosotros a un tipo que no pudo velar a un familiar? ¿Sí? O no pudo ir a despedir a la persona más cercana que se estaba muriendo, como le pasó al señor aquel en Córdoba, ¿te acordás? Sí, lo que que no pudo hablamos despedir al a su principio, hija. sí. ¿Qué le podés decir si acá un estúpido el otro día se sacó la foto en un cajón, abrió el cajón? Ese tipo es un estúpido, y se viralizó la foto esa, ¿no? Sí, el exacto. tipo de la funeraria, que lo van a investigar, no sé qué historia. Sí, ahora se entregó. Sí, está bien, pero... Estaba prófugo. Es tremendo, porque ¿qué le decís a la gente esa? A mí me parece que las autoridades, que son los que tienen que cuidarnos, tenían que haber tomado los recaudos. Estamos en una pandemia. A mí me parece que, qué sé yo, no sé si era para hacerlo tan así, tan abierto, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con cómo se manejó esto. A ver, no estoy de acuerdo. Antes de que se abriera el acceso al velatorio, ya se estaba diciendo que se calculaba que iban a asistir 1 millón de personas. Sí, 1 millón de personas, bien digo. Sí. Entonces, si ya se sabía, ¿por qué se provocó semejante situación? Además, sabiendo que, a ver, si se hubiera muerto, si hubiese sido un homenaje a Borges, ponele, por ahí el desfile de gente hubiese sido lamentablemente una cantidad mínima de personas, porque la intelectualidad no vende, viste que la buena educación, la cultura no es algo al cual la mayoría adhiera, entonces no iba a haber problema. Pero sabemos que acá iban a estar las barras bravas, los desmanes y toda esa masa que los distintos gobiernos han sabido construir con pésima educación, con las prebendas y planes que permiten a esas que no estimulan el trabajo y la disciplina, y bueno, de ahí lo vimos, gente maleducada, borracha, ordinaria, trepándose sin límites, invadiendo la casa, algunos queriéndose llevar el féretro, una vergüenza. Tremendo. O sea, una muestra cabal de una masa que supieron construir, que supieron formar y que supieron hacer criar distintos gobiernos, que ahora que vemos palmariamente en el resultado de su conducta frente a esta situación, ¿no? Muy bien. Bueno, Richard, ¿qué otro tema quedó por ahí? Temas, vamos al tema económico, tenemos que decir que el dólar está estable, bajó un poquito esta semana, terminó a 157 pesos, no olvidemos que a fines de octubre, hace un mes, estaba a 195, ¿no? También decíamos por esa época que en este tramo del año, tradicionalmente hay más demanda de pesos, puesto que, como ya hemos comentado, las empresas necesitan pesos precisamente para afrontar aguinaldos y demás, y nosotros los particulares también, porque tenemos gastos extraordinarios, o los que pueden hacerlo, ¿no? Tienen gastos extraordinarios a fin de año con motivo de las fiestas, ¿no? Aquellos que pueden, que cada vez son menos, tienen gastos extraordinarios y bueno, entonces no compran dólares, digamos así. Aquellos que todavía pueden ahorrar algo no lo compran y entonces hay mucho menos demanda de la divisa. Estamos hablando del blue, ¿verdad? El blue que el gobierno trata de desautorizarlo, trata de desprestigiarlo, pero en definitiva es el que marca la tendencia de los precios. Como decíamos en programas anteriores, cuando el dólar blue tocó 195 pesos, los precios empujaron hacia arriba, se vieron impulsados por esa referencia, y después cuando el dólar bajó, los precios no bajaron, siguieron subiendo. De modo que indudablemente el dólar blue marca tendencia y también es el que marca el pulso del mercado, la confianza y desconfianza que existe en la economía, que cayó interanual 6,9% relacionada a septiembre del año pasado. Esta medición corresponde a septiembre de este año, y creció respecto de agosto 1,9%, o sea, recuperó solamente 1,9%. No olvidemos que justamente el paso de agosto a septiembre fue una especie de bisagra, porque se empezó a abrir un poco la economía en términos de apertura de negocios y demás.
Entonces, el crecimiento fue solamente del 1,9%. Y en este sentido, el gobierno de la ciudad, siguiendo con la mayor apertura, está siendo un poco más permisivo, por decirlo así, con respecto a las restricciones impuestas por la cuarentena, permitiendo, por ejemplo, a los lugares gastronómicos permanecer abiertos hasta las 3 de la mañana en lugar de la 1, como es actualmente. Esto va a regir a partir del lunes próximo. Y también se van a permitir al aire libre reuniones de hasta 500 personas, y en los lugares gastronómicos, en las mesas que están al aire libre pueden ir hasta 8 personas, y en el interior de los locales hasta 4 personas. O sea que se va a abrir paulatinamente, y van a comenzar también las clases, o por lo menos las primeras actividades académicas presenciales a partir de febrero del año próximo. Y relacionado con esto también, no sé si tengo un minuto más. Sí, cómo no. Bueno, sí. Se está programando implementar el tema, la logística de la vacunación a partir de enero y febrero. Ayer precisamente hablaba con un cliente, un inquilino, esto es personal, de mi negocio, de un inquilino que es gendarme, que me dijo que ya lo destinaron al norte del país para ir preparando precisamente la logística de la vacunación, que va a abarcar a los sectores que requieren prioridad, en este caso por estar mayormente expuesto, como son personal de la salud, personal de seguridad y aquellas personas que superan los 60 años de edad. Así que bueno, esperemos que se cumpla, porque el señor presidente había dicho que iba a ser en diciembre. Bueno, si es en enero no va a ser un desfasaje tan importante con relación a lo que anunció en una primera instancia. Así que bueno, esperemos que así sea, y que bueno, que empiece la inmunidad antes de que venga la segunda ola, que probablemente podría producir, en caso de que no haya vacunación y que continúe esta situación, a partir del otoño del año próximo, ¿no? Muy bien, Richard, lo dejamos por aquí entonces. Cómo no, con mucho gusto, un gran saludo para todos. Un gran saludo, y nos reencontramos el día lunes, y le decimos a la gente que estamos en la Radio del Campo también con este programa, y con el programa que hicimos en la mañana, Richard. Exactamente. Que te escuchó mucha gente en Santa Fe, en Córdoba, incluso saludos de gente que allí te han escuchado y te han saludado en Radio Libertad de Rosario, así que te queremos felicitar públicamente. Bueno, muchas gracias, muy amable. Un abrazo grande. Abrazo. Allí estaba Richard Bentancur en la síntesis de la semana, y en un ratito, no se lo pierdan, Oscar Miranda desde Rosario con un informe muy, muy interesante que toca también el tema Diego Armando Maradona, que está tan vinculado a la ciudad de Rosario por los equipos de la ciudad, no solamente por Newell's de fútbol, sino también muy querido por todo Rosario. Cabaña La Esperanza ofrece reproductores bovinos Angus y ovinos Hampshire Down, animales producidos a campo, dóciles y eficientes, en Lonquimay, provincia de La Pampa. Contacto con Germán Tapia al 02954 529002 o por redes sociales Cabaña Angus La Esperanza. Agromán de Santiago del Estero, distribuidor zonal de Don Mario Semillas del grupo Don Mario. Cuenta con semilla de trigo fiscalizada, primera multiplicación y maíz de Don Mario Semillas, además de inoculantes para trigo. Pueden comunicarse directamente con el ingeniero Gabriel Micheli de Agromán al teléfono 03 731 15 40 28 53 o por WhatsApp al 549 3731 40 28 53. El Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, RENSPA del SENASA, es el primer paso que debe dar el productor y que lo asocia con la producción y el predio. Los productores de toda la Argentina que realizan actividades agrícolas, ganaderas y o forestales pueden tramitar la inscripción sin necesidad de dirigirse a las oficinas del SENASA. Es un trámite gratuito y obligatorio. Para inscribirse de manera 100% online, el productor debe contar con su CUIT, clave fiscal y un correo electrónico. En nuestra página web www.senasa.gov.ar se encuentra toda la información actualizada. El RENSPA es el primer paso para todos.
Hola, muy buen día para todos. ¿Qué tal, gente de Génesis? Bueno, vamos a pasar el pronóstico del tiempo para el día de hoy. En Rosario amaneció muy gris, con cielo encapotado, con posibilidades de lluvias y tormentas. La máxima para el día de hoy 27 grados, la mínima 18 grados, vientos a 16 kilómetros por hora. La humedad 72%. Tenemos un día muy feo, como para empezar a abrir las ventanas de a poquito nomás, porque bueno, las precipitaciones las tenemos ahí nomás, cerquita, ya empezaron a caer algunas gotas. Señores, seguimos con más información desde Rosario. Este viernes por la tarde se dieron a conocer los textos firmados por el gobernador, que firmaron el nuevo panorama de flexibilizaciones en el marco de la pandemia de coronavirus, el detalle por actividad y por día. La cantidad de contagios a la baja en las últimas semanas, pero todavía en el marco de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Esto todavía no terminó. Hay que tener mucha precaución, nos tenemos que seguir cuidando. Eso es lo que se expresa el señor gobernador. En estas nuevas aperturas determinan, por ejemplo, que se extienda hasta las 21 horas el horario de atención al público del comercio mayorista y minorista de ventas de mercaderías de rubro no esenciales. Por otra parte, los días viernes y sábados, hasta la 1:30 de la madrugada, pueden permanecer abiertos los bares, restaurantes, heladerías y otros rubros, con o sin concurrencia de comensales, incluyendo las actividades de envíos a domicilio. En tanto ahora se limita la restricción a la circulación del domingo a jueves entre las 0:30 horas y las 6 de la mañana. Eso va a suceder de 0:30 a 6 de la mañana. Viernes y sábados de 1:30 a 6 de la mañana. Esto lo que ayer el señor gobernador Perotti dio en algunas flexibilizaciones, como ustedes ya saben, fue de público conocimiento y da a conocer algunas actividades para empezar a retomar un poquito esto que es bastante preocupante, ¿no? Pero bueno, si bien hubo una baja importante de casos, tenemos que seguir cuidándonos y cada vez más. En Rosario sumó 372 casos, en la provincia 1.394 y 22 fallecidos. 8 de los pacientes que perdieron la vida eran de Rosario. Señores, no nos tenemos que relajar para nada. Tenemos que cuidarnos y cada vez más. Esto todavía no terminó, como nos dice el doctor Leonardo Caruana, que después lo vamos a escuchar. Tenemos un audio del doctor anticipando que por más que flexibilicemos algunas actividades, tenemos que seguir con todo el protocolo como corresponde. Así que atención con todo eso. Muy bien. Otras de las habilitaciones que ya está para el día 1 de diciembre, se habilitan el funcionamiento de los jardines maternales de gestión privada, con un factor de ocupación de la superficie de la infraestructura disponible para actividad que no supere el 50%. Esa es otra de las actividades que la veníamos pidiendo y mucho, para aquellos chicos, para que se empiecen a distenderse, a empezar a tener más contacto con las maestras, ¿verdad? Y bueno, y eso es muy importante, ¿no? Que no supere el 50%. También se autorizó la realización de eventos culturales y recreativos relacionados con la actividad teatral musical en vivo, que impliquen concurrencia de personas, tanto al aire libre como en teatros, centros culturales y otros lugares cerrados, con límites de ocupación. Atención con esto. El límite de ocupación que van a permitir, tomando una distancia entre butacas de 1,5 metros. De butaca a butaca tenemos que estar con un distanciamiento de 1,5 metros y no ocupar, digamos, hasta el 50%
de personas para ir a ver algún espectáculo público, sea público bien o teatros cerrados, ¿sí? Se autorizó también el funcionamiento de clubes e instituciones sociales denominados colonias de vacaciones y talleres de verano. Así que, señora mamá, quédese tranquila que vamos a poder llevar a nuestros hijos a las colonias de vacaciones, famosas colonias de vacaciones, ¿no? Bueno, a través de todo esto hay un trastelón que obviamente hay mucha gente que necesita trabajar, que vive de eso, de las colonias de vacaciones. Son esas traffic que te llevan a los chicos a distintos lugares, distintos clubes para pasar el día. Si bien son 7, 8 horas, que a muchos padres nos hace muy bien, digamos, que tengan a los chicos entretenidos, ¿no? Porque ya me parece que ya es suficiente con todos los días de encerramiento que hemos tenido. Bueno, esto no es que uno lo dice como que ya está, ya terminó, no se terminó nada. Por eso quiero que escuchen esta nota de Leonardo Caruana, que es el secretario de Salud de Rosario, y la verdad que se expresa de una forma que es para poner muchísima atención. Por eso cuando lo disponga el señor director, lo ponemos al aire y después volvemos con más reportes desde la ciudad de Rosario. Adelante. De una evolución más favorable y objetivar por qué esa evolución es favorable, porque tenemos por lo menos 3 dimensiones de definiciones en relación a esa evolución más favorable. Una es la notificación de los casos en nuestro Sistema Nacional de Vigilancia, que concretamente es mucho menor que el mes anterior, es decir, tenemos una clara disminución del número de contagios. Por otro lado, eso se ve reflejado también hoy en la tasa de ocupación de camas críticas, tanto en el sector público como en el sector privado. En los dos estamos por debajo o alrededor del 70%, escenario que no tuvimos en los últimos meses. Y la otra dimensión tiene que ver con la percepción de los propios equipos de salud que trabajan en nuestras guardias y en todos los centros de salud, notando una disminución de las consultas de febriles, una disminución de los usos de elementos de protección, es decir, el consumo de los elementos de protección personal son menores también. Todo eso hace a que la evolución sea favorable en un escenario de una gran habitualidad, de mucho funcionamiento y de retomar las actividades recreativas y las actividades que se van a dar en el verano, con mucho conocimiento de cosas que nos cuidan más, y también nos encuentra, digamos, en este escenario, nuestros equipos nos reunimos en forma permanente para justamente estudiar por qué llegamos a este escenario, qué tenemos que hacer en los próximos meses, porque no terminó esta pandemia, y porque a pesar de que podemos tener un horizonte, digamos, más favorable con respecto a la vacunación, seguimos en un escenario de riesgo y tenemos que trabajar intensamente en distintas aristas para hacer las cosas que hicimos bien, rever algunas cosas que aprendimos cuando decíamos hace 6 meses que había que dividir los hospitales entre hospitales COVID y no COVID. Posiblemente la nueva habitualidad es que todos los hospitales y centros de salud tengan que atender los problemas de toda la población y también el COVID como una forma más de resolver esta situación, y por otro lado, prepararnos para el escenario y la campaña de vacunación. Doctor, ¿en qué situación se encuentra Rosario de cara a lo que podrían ser las nuevas habilitaciones que se darían a conocer este fin de semana de parte de la provincia? Hablo de colonia de vacaciones, jardines maternales, habilitar la práctica de fútbol 5, la posibilidad de espectáculos, recitales, obras de teatro, generalmente en lo posible al aire libre. Bueno, nosotros en esto, Daniel, como lo venimos analizando y planteando desde el sector salud, llevamos el escenario sanitario con las variables y evolución en lo que pasa en el país, y esa evolución favorable que hace, como hace 3 meses atrás discutíamos otras cosas que eran los aislamientos y las restricciones, hoy las habilitaciones. En ese escenario sabemos 3 cosas claras, sabemos qué es lo que nos cuida más, que el calor cuida más y que el libre cuida más,
y que si no estamos hacinados, si ventilamos bien los ambientes, la discusión de la refrigeración, todo eso va a ser parte de nuestro asesoramiento a esas herramientas que tienen las distintas áreas, tanto municipales como provinciales, para que la definición y la incorporación de estas nuevas actividades se hagan con estas 3 o 4 dimensiones que ya sabemos que tienen que ver con el cuidado. El escenario de riesgo, cuando decimos en relación a lo que se viene, es naturalizar una situación. Nosotros no podemos naturalizar una evolución favorable de la curva porque entramos en un proceso de migraciones entre provincias, de retorno de viajes, de una habitualidad en el espacio y en el aire libre muy diferente a la que era hace 3 meses atrás. Todo eso lo tenemos que hacer con mucho más cuidado para protegernos nosotros y proteger fundamentalmente a la gente que mayor sufre esta enfermedad. Ahora, usted habla acerca del calor y del aire libre. Todo eso tiene que estar dentro de un protocolo, teniendo en cuenta que calor y aire libre también se ven imágenes de la isla o de la zona de islas que no son las correctas. Habrá que estar muy atento también a lo que por lo menos podría proponer, que tiene que ver con el turismo interno dentro de la provincia y lo que podrá ser después el turismo receptivo a partir del 1 de enero, ¿no? Sí, el calor por sí solo y el aire libre por sí solo no es sin los protocolos. Sabemos que si nos mantenemos en nuestra burbuja, si tenemos nuestro círculo íntimo, si cuando tenemos síntomas nos autoaislamos, hacemos la consulta precoz, todo eso nos cuidamos y cuida al resto. Eso es parte de la habitualidad del verano. Pensar que la habitualidad del verano es ya pasó la enfermedad y podemos hacer lo que hicimos en el verano anterior, nos vamos a equivocar en términos de que esa evolución de casos, lo que está pasando en Europa, tiene que ver también con un relajamiento de creer que si bien el aire libre cuida más en un espacio cerrado, cuida más si lo hacemos con el uso correcto del barbijo y también con los protocolos que ya sabemos, que no son muy difíciles y que todas las actividades... Nosotros creemos que inclusive la evolución favorable del número de casos tiene que ver con la gran población que se cuidó, tiene que ver con el detectar, con aislar rápido, pero también hay una gran población que se cuidó. Acá no hay una inmunidad de rebaño, no tenemos una gran población que ya se enfermó y tiene anticuerpos. ¿Cómo podemos explicar una evolución distinta de la curva? Es porque nos cuidamos. Si seguimos cuidándonos, esa curva puede seguir siendo una evolución diferente hasta que aparezca la vacuna. Doctor, al cuidado del que usted está hablando, con temperaturas y ya a la altura del año en el que estamos, hay que sumar también el tema dengue. Sí, es muy importante el tema dengue, lo sumamos en nuestros planes de detectar. Ayer estuvimos recorriendo con el intendente de la ciudad y el detectar, que es la intervención casa por casa en la búsqueda de febriles por COVID, también es una intervención para el descacharrado. Es el momento del cacharrado, es el momento hoy del autocuidado, es el momento de eliminar el reservorio. Sabemos que el mosquito está desde hace años, tenemos un factor distinto en este momento que es la disminución de los viajes. Por eso tenemos que aprovechar, posterior a las lluvias y con este calor, a la medida epidemiológica más importante, que es eliminar el lugar, el cacharro con agua limpia, donde el mosquito crece y se multiplica. Desde ahí, y por supuesto trabajar intensamente en la detección precoz y en todas las aristas epidemiológicas cuando el escenario lo dé, ¿no es cierto? Doctor, la última, y no quiero ponerlo en una situación incómoda ni antipática y mucho menos en hacer un análisis sociológico, pero lo que se vio ayer en Capital Federal es un episodio que puede llegar a ser multicontagiador. Es muy difícil sacar conclusiones definitivas sobre un episodio. Nosotros tuvimos momentos aquí en la ciudad. Recuerdo el día de la movilización de jubilados en los bancos, que decíamos que podíamos tener en 15 días una situación compleja, la valoramos y no se dio. Ayer también la situación del TRIS, las situaciones distintas que tuvieron que ver con escenarios que se corrigieron en la Florida
y sobre todo en la Rambla. Lo pregunto porque hay algunos profesionales que han ya dado el diagnóstico de que es un evento multicontagiador y uno no sabe qué es lo que puede llegar a pasar dentro de 15 días con los números. Nadie está en condiciones y la verdad, los profesionales que han dado definiciones taxativas en relación a conclusiones forman parte también de algunas definiciones más dogmáticas que la pandemia en términos de complejidad social ha desdibujado. Yo creo que ayer se movilizó el mundo, porque la situación de la figura de Diego trascendió esto. El impacto sí puede tener seguramente un riesgo mucho mayor, hay que cuidarse, que cada una de esas personas que se movilizaron, las que viajaron, si tienen síntomas, reducir riesgo y daño de la misma forma que otras, pero sacar conclusiones lineales de un comportamiento con respecto a definir supercontagio forma parte de una definición desde una mirada de la ciencia que la pandemia desdibujó, porque la pandemia tiene una complejidad social y cultural donde estos fenómenos sociales y culturales son parte de la habitualidad del mundo. Muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, y seguimos con más información. Lo que el ecocidio nos dejó, cenizas, restos de animales, el paisaje que deja la quema incesante en las islas frente a la ciudad de Rosario. Señores, se quemaron 300 hectáreas, 300 hectáreas. El humo que hace irrespirable el aire en Rosario tiene su costado fatal en la naturaleza de las islas al otro lado del río. Este es un tema que, bueno, esperemos que algún día tomemos mucha conciencia y tenerle respeto al prójimo, ¿no? Porque es lamentable, muy pero muy lamentable que todavía no se haya hecho nada sobre las islas del río Paraná. Hay mucha gente con infecciones respiratorias, ya lo hablamos siempre, ya esto es de nunca terminar y parece que uno aburre con este tema, ¿no? Pero tengo que pedir disculpas porque me piden de hacer este informe. Este informe que duele y mucho, muchísimo, como muchos informes que a través de la vida, a través de los momentos que estamos viviendo, nos ponen de mal humor. Y este es uno de los temas que nos ponen de muy mal humor. Nadie fue preso por semejante ecocidio. Nadie, nadie. La provincia y la nación miran hacia un costado. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué tenemos que hacer para que se apaguen esos focos de incendios intencionales que se provocan en las islas? Y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Han pasado muchos gobernadores, han pasado presidentes, han pasado intendentes y nunca se ha hecho nada. No se tomó con responsabilidad. Pero la gente se sigue perjudicando. A ellos no les interesa, solamente políticamente van a buscar lo que ya sabemos. Y eso está muy mal. Eso no lo tenemos que permitir. Los fuegos, los focos en las islas sigue y de una manera intensa. Son 300 hectáreas quemadas. Animales, restos de animales, las cenizas que vuelan y perjudican a todo el ciudadano, tanto de la parte de Entre Ríos como de Rosario, y ha llegado a la provincia de Buenos Aires. Señores, tenemos que darle un freno a todo esto. Un freno, pero inmediato, y no dejarlo en el olvido. Es lamentable. Por eso quería dar un poquitito, recordar, refrescar las mentes, aquellas mentes que hacen y miran para un costado. Yo pensé que cuando estaba Cabandíe y la ministra de la Nación, que vinieron, hicieron un paso por aquí por las islas, digo, bueno, vamos a ver qué pasa, ahora puede llegar a cambiar este panorama. Y los rosarinos nos sentimos contentos, los rosarinos estábamos con una expectativa, pero las mejores esperanzas que un ser humano puede tener. Dijimos, bueno, ahora puede ser que pongan manos duras y esto se llegue a terminar.
No, señora, todo lo contrario. Las islas siguen incendiadas, intencionalmente, ya se ha comprobado, intencionalmente, que eso es lo más grave, lo más triste. ¿Quién fue? Nadie lo sabe. Ni siquiera hay un preso, alguien responsable de llevar a alguien a la justicia, para que justifique todo este mal que le están haciendo a la ciudad de Rosario y alrededores. Disculpen si uno se pone un poco duro con dar estas noticias, pero no hay forma que alguno me la explique, que alguno me diga cómo se hace para dar esta información y que se termine alguna vez y decir, bueno, ahora sí, las islas están verdecidas, tenemos otra imagen desde el río, de la vera del río Paraná, ese río que siempre decimos que es tan bello, es tan lindo. Cualquier turista que venga y vea el río Paraná queda enloquecido, porque es un río que tiene mucha riqueza, no solamente para ir a pescar o para ir a tomar sol a algún balneario cercano a la vera del río, sino un verde de esperanza, y que se termine una vez por toda esta mala intención que tiene la mano del hombre, que llegue pronto y que se haga justicia. Señores, bueno, vamos terminando, pero claro, no puedo irme todavía sin dejar algunas palabras, algún reconocimiento, algún agradecimiento a lo que ha sucedido el día miércoles, cuando el mundo, la Argentina, quedó choqueada, paralizada, no lo podíamos creer, cuando recibíamos la triste y horrible noticia que el astro del fútbol mundial, que el mundo llora la muerte de Maradona. Diego, señora, Diego Maradona, el inventor de la pelota, el chico humilde que salió de Villa Fiorito al mundo, y no tenerlo físicamente, la verdad, cuesta elaborar esos recuerdos, ¿no? Esos recuerdos que surgen siempre, porque siempre tenemos algo que decir del Diego, siempre. ¿Quién no va a tener recuerdo? Aquel que no es futbolero. No se trata de la persona, se trata de lo que nos dio, de tantas alegrías que nos dejó el Diego. Ese chico humilde que nació un 30 de octubre de 1960, el hombre que nos llevó del Prero al Mundial, que jugó con el tobillo hecho un melón, sin embargo le dio un pase a Cani el 24 de junio del 90 para eliminar a Brasil. ¿Usted se acuerda, señora? Sí, ¿cómo no se va a acordar? Todos nos acordamos. El mundo te llora, Diego. Aquellos que pudimos verte jugar, nos cuesta creer que hoy no estés entre nosotros. Sabemos que no somos eternos, que en algún momento de la vida tenemos que dejar esta tierra tan querida, que la sentimos con tan profundo respeto. Y vos, Diego querido, vos fuiste y sos el artífice de ser conocido por todo el mundo. Hoy no hay lugar que no te conozcan. El mundo, Diego, está choqueado, está en estado de shock. Es muy difícil decir cuánto te agradezco. Nos hiciste vivir muchas alegrías. Cuando los argentinos festejábamos todos unidos, no había diferencias. ¿Usted se acuerda? En la tele esperábamos el momento en que apareciera Diego. Sí, vos, Diego, en familia, con vecinos que no tenían la posibilidad de tener una tele. No la tenían. Pero nosotros lo invitábamos y siempre había un lugar. Y si no lo había,
lo hacíamos. Mientras la vieja nos preparaba el mate con tortas, y el viejo Luis, mi viejo, feliz, Diego, feliz, rodeado de amigos, y de pronto un silencio total, con la imagen que se entrecortaba, porque en aquellos entonces, usted se acuerda, señora, señor, no teníamos buena imagen, pero para nosotros era la mejor imagen. Nos sentábamos todos alrededor de una mesa, la tele enfrente, con un montón de gente, amigas y vecinos. Compartíamos esos momentos tan lindos, con dientes apretados y alguna camiseta cruzada de Argentina en las espaldas, y empezaba a jugar el gran equipo. En cada jugada, en cada gol, nos fundíamos con un abrazo. Y las sonrisas nos hacían vivir los mejores momentos de nuestras vidas. Diego querido, fuiste parte muy importante de mi vida, ¿lo sabés? Compartiste en mi mesa y en los hogares de millones de argentinos. Diego, no puedo seguir. Se me aquebranta la garganta. Mil gracias, Diego. Pero antes de irme, quiero que le estreche una mano, que le des un abrazo fuerte a una persona que cumplió su sueño, que estuvo con vos acá, en Rosario. Lo invitaste un día y le dijiste, vení que te quiero conocer, te quiero dar un abrazo. Por eso quiero hacer este homenaje junto a él, porque él te hubiera llorado y mucho. Algunos me dicen, son cosas del destino. No. Si se fueron casi juntos, justo en el año que se conocieron, unidos por el encanto mágico de ser los novios eternos de la pelota y seres únicos en el fútbol. Estamos hablando de tu gran amigo, Diego, que ahora están juntos. Tomás Felipe Karlovich. Diego Armando Maradona. Y Tomasito, los dos llenaron de poesía las canchas. Señora, señor, es muy difícil seguir. Esto trae muchas nostalgias. Cuestan sacar palabras, cuestan y mucho. Pero quería hacerle este último homenaje a esta gran figura, este pibito de Villa Fiorito, que hasta la canción lo dice. Vengan a verlo, esto no es mentira. Ese morochito que hace verdades en la fantasía de la ilusión. Vengan a verlo. Diego querido, te voy a llevar siempre en el corazón. Como vos también, Tomás Trinche Karlovich. Los quise poner juntos. Para mí fueron las dos figuras más importantes, mis grandes ídolos. Sepan disculpar, pero esto me supera y mucho. Me trae muchísimos recuerdos. ¿Y a quién no? ¿A quién no le trae recuerdos? Una época donde brillaba todo. Como dije anteriormente en el relato, no había diferencia, señores. No había ninguna diferencia. Éramos todos iguales a la hora de festejar por Argentina. Y este chico de Villa Fiorito, humilde, sintió la camiseta argentina como nadie la sintió. Con mucho amor, con mucho fervor. Él vivió por la camiseta. Vivió por nosotros. Diego, adiós. Te amo.
Lo primero que vamos a hablar es lo que se conoce como el protocolo de ingreso y egreso a la provincia de San Luis. En este sentido, a partir de las 0 horas del día sábado 28 de noviembre, para ingresar a la provincia de San Luis, no se solicitará autorización previa ni análisis de PCR y tampoco se deberá realizar cuarentena, independientemente del motivo de ingreso y del medio de transporte utilizado. Solamente se requerirá un registro de trazabilidad que consiste en escanear el DNI en el puesto limítrofe. Eso impacta en el sistema que tiene la provincia que se denomina trazar. Esta medida abarca a todo aquel que quiere ingresar o egresar de la provincia. Hablamos de los que lo hacen por razones particulares, por razones de salud. Hablamos de lo que hacen los productores agropecuarios, los profesionales y también por supuesto, los que realizan transporte de carga o todo aquel que está autorizado a circular interjurisdiccionalmente según los decretos nacionales, o sea, de la Presidencia de Nación. Del mismo modo, y en función de esta nueva normativa, para el transporte de carga ya no será necesario dirigirse a los centros de transferencia o de carga y descarga, que para recordarlos era la zona de actividad logística, Autódromo Rosendo Hernández y el Valle del Collar, el aeropuerto. Actualmente hay 4 puestos limítrofes que no se encuentran funcionando. Estos volverán a estar en actividad a partir del día lunes 30 de noviembre. Hablamos del puesto de Las Palomas, La Finur, Piedra Blanca y Arizona. Todo el resto de los puestos ya tienen libre ingreso y egreso a partir de las 0 horas del día 28. En cuanto a las actividades, el comité ha decidido ampliar el horario para la realización de las actividades habilitadas a este momento. Las mismas se podrán realizar hasta las 0 horas y esto rige de lunes a domingo. Para nosotros es un gusto recibir al señor Jorge Butiuk, que es el presidente de la Federación Agraria Filial Misiones. Buenos días, Jorge, y concretamente, ¿cómo está la situación hoy en Misiones? El tiempo está ayudando un poco, ¿no? Hola, muy buenos días. Y bien, la verdad que amanecimos muy felices y muy contentos porque anoche ya el tiempo parecía que iba a llover, pero no llegó el agua, y por esta mañana madrugada ya empezamos con la primera gota y ahora tenemos una llovizna que es interesante porque el clima se viene presentando aparentemente con buen caudal de agua para las próximas horas. Uh-huh. Y eso beneficia sobre todo en la cosecha de diferentes cultivos, por ejemplo, en el caso de la yerba también, ¿no? De la yerba mate. Bueno, esperemos que este clima se reparta para todas las provincias de Misiones, porque si bien en el pronóstico está dando que prácticamente va a agarrar la zona sur y zona centro y norte de Misiones, que tenemos una sequía tremenda, igual que la que teníamos acá en zona sur, o sea, la sequía fue generalizada en toda la zona. Uh-huh. Pero aparentemente este clima va a abarcar una parte sur de Misiones y no va a llegar a toda la provincia. Uh-huh. Y bueno, en caso de que no llegue a toda la provincia, todo lo que es tabaco ya se está perdiendo un importante caudal de producción de tabaco, los yerbales se están secando, todo lo que es agricultura, las aguas, ya prácticamente hay ciudades que están trayendo agua de otros lugares para consumo porque no hay agua ni siquiera para consumo ya. Uh-huh. Y eso trae muchos problemas en las poblaciones civiles de la zona, ¿no? Los pueblos directamente. Sí, totalmente, o sea, aquel que tenga su huerta o su granja para producir la parte hortícola están desesperados porque el tema del agua es imposible, no llegan las lluvias y las tapas se fueron. Estamos muy complicados, pero bueno, creo que la zona sur a partir de hoy va a mejorar un gran porcentaje y muy probable que también se empiece la cosecha de hierba
ahora en la safriña, que es desde el 1 de diciembre, normalmente va hasta marzo la safriña, que si bien son muy pocos los yerbales que se cortan en esta época, pero implica una importante ingreso, por lo menos para la fiesta de toda la colonia y la gente del pueblo mismo, porque si el colono puede vender su yerbita, cortar y vender, si bien todos los negocios del pueblo tienen su mercadería para vender, y si no se complica también, como así también todo lo que es la parte de los tariferos, o sea, los peones rurales tienen su changa, como se dice, para el corte de la hierba, y también un ingreso que le entra extra, aparte de que ahora ya los planes nacionales están vinculados prácticamente a toda la clase obrera. Exacto. Jorge, ustedes en Federación Agraria habían hecho un planteo específico en el tema del precio de la yerba, ¿no? Sí, correcto. El tema del precio de la hierba, nosotros nos admiramos porque el precio fijado oficial era 20 pesos. La industria estaba pagando desde marzo de este año hasta la fecha de septiembre que se cosechó la yerba mate entre 35 y 37 pesos, o sea, entre 15 y 17 pesos más el kilogramo de hoja verde. Y nosotros, como teníamos un precio para fijar de la nueva vinilla, lamentablemente pasó al lado de la nación y sorpresivamente, yo creo que esto es inédito porque no ocurre en ninguna producción, de que están pagando 35 pesos y se lauda 10 pesos menos, se lauda 24 pesos. O sea que es incomprensible esa medida que tomó el gobierno nacional de fijar un precio por debajo de lo que sí ya los industriales venían pagando. Es inédito, es insólito, no sé, desconozco, no me entro, no puedo entender una cosa semejante. ¿Y van a hacer algún planteo al respecto o qué actitud van a tomar ustedes como productores? Bueno, nosotros el planteo lo hicimos en su momento y bueno, ya cuando va al laudo prácticamente es irreversible como precio oficial. Entonces, ¿qué es lo que sugirieron de parte de Agroindustria? Que se tome como precio de referencia. Pero... ¿Hola? Sí, lo escucho, Jorge. Ah, sí. No, disculpe, parecía que... No, está bien. ¿Y? Y teníamos como un precio de referencia y entonces acá hay unas maniobras de los grandes industriales de que haya llegado a tomarse este tipo de medidas, porque si bien hay muchos industriales que también se están pagando el precio oficial, que sería de 24 pesos, y la otra diferencia se dan en forma informal, o sea, en negro, y hay una evasión al fisco tremenda también en ese aspecto. Podemos pensar de que hay una evasión al fisco coordinada con el sistema para que se fije tan bajo el precio y no la actualización. Jorge, lo saco un poquito de este tema y lo llevo a los temas que preocupan a las Misiones, como la ocupación de tierras, los incendios. ¿Cómo están esas cuestiones? Bueno, el incendio hasta el día de ayer era increíble, como hubo incendios por todas las localidades. Prácticamente se podía decir que Misiones se tornó en llamas, porque un incendio tras el otro, al lado de los pueblos, al lado de las ciudades, al lado de Apóstoles, se incendiaron terrenos, tierras, el parque de reserva ecológico que tenía la Apóstoles se quemó en su totalidad, todos los montes que había en las orillas del pueblo donde estaba el parque ecológico, yerbales, campos, pinales, eucalipto, fue increíble. Lo que sí podemos decir de que la gente colaboró, aparecieron todas las motobombas que estaban juntando agua para regar sus yerbales. De alguna forma la gente colaboró, impresionante, es admirable y es digno de destacar la colaboración de la ciudadanía y de toda la colonia para ir a ayudar a sofocar los grandes incendios que se producieron en la zona. Y bueno, gracias a Dios hoy está lloviendo, así que ya seguramente vamos a tener una gran parte de satisfacción y la merma de estos grandes incendios.
Jorge, de Federación Agraria han manifestado mucha preocupación, no solamente en Misiones, sino en todo el país, por las ocupaciones de tierras. ¿Cómo está ese tema en Misiones? Bueno, es lo que también tenemos una gran referencia por las tomas de tierra acá que surgieron a través de escribanos, abogados, astutos, en la cual hubo tierras que no estaban con títulos originales, pero tenían boleta de compra y venta de hace muchísimos años que nunca gestionaron el título y tomaron posesión de abogados, de escribanos y jueces, todo en un complot, y le desalojaban a los propios dueños que vivían más de 40 años en su tierra. Y bueno, gracias, tuvimos la oportunidad de poder hablar con el gobernador, y en este caso, en la provincia de Misiones, el gobernador de la provincia tomó cartas en el asunto, y hoy cualquier denuncia de un propietario de estas tierras que tengan una toma, inmediatamente toma intervención del gobierno y le hace desalojar automáticamente, pero en menos de 10 horas son desalojados los intrusos y vuelven a tener sus tierras permanentemente los verdaderos dueños, ya tengan o no tengan el título de su propiedad. Eso es algo que yo he visto en otras provincias, que es todo lo contrario. Incentivan a algunos políticos y algunos gobernantes para la toma de tierra. En este caso, acá tenemos este gran privilegio de que el gobierno defiende a cada uno de dueños de su tierra. Muy bien, Jorge Butiuk, presidente de Federación Agraria Misiones, gracias por este contacto, nos quedamos por línea privada. Muchísimas gracias, muy amable. Muy buenos días. Bien, nos encontramos en diálogo con la gerenta general de Nesters para hablar de las últimas novedades y lo que están haciendo conjuntamente con CREA. ¿Qué novedades hay al respecto, Clara? Buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias. Mira, les cuento, nosotros este año hicimos varios eventos, terminamos en noviembre con el evento de cierre, fue el evento de cumbre que armamos con CREA, donde hicimos un poco una revisión de todo lo que fue el año, este cambio, ¿no? Estos desafíos que nos trajo la pandemia, de llevar, nosotros también nos tuvimos que reconvertir, pasamos a la virtualidad, así que en eso también tuvimos varios desafíos, y la verdad que eso nos permitió llegar a abrirnos a otros países, también a otras regiones. Empezamos a ver que productores quizás de Uruguay, de Paraguay, estaban también interesados en la red de potenciación, en esta alianza que tenemos con CREA y en este tejido, digamos, que se va armando entre empresas, productores y startups. Y así de esa manera fue que este martes pasado, último, estuvimos haciendo el primer evento en Uruguay, donde también participaron, lógicamente, startups de Uruguay, de Argentina, y estuvimos antes con unas charlas con algunos referentes de innovación, como para charlar un poquito de Uruguay, de la región y en general lo que se viene como desde el agro y de AgTech para 2021. Así que bueno, eso fue un poco lo último que estuvimos trabajando y en lo que estamos con Nesters. Clara, ¿cómo se está viendo el mundo AgTech y la evolución que ha tenido la agrotecnología en estos tiempos? Más allá de la virtualidad que estamos viviendo por la pandemia, ha habido una evolución muy importante y Nesters ha sido protagonista de la misma, ¿no? Comparto totalmente esto que mencionás, la verdad que ha habido una evolución, los productores, como vos decís, venían ya adoptando tecnología con esto de, lógicamente la pandemia esto también acelera, lógicamente el campo tampoco frenó, no para, y la verdad es que se ve como también se va diversificando un poco los rubros, ¿no? No solamente lo que tiene que ver con la agricultura, digamos, de precisión, sino también se van sumando vitivinicultura, ganadería, y eso lo vemos nosotros también reflejado en las startups que van pasando y se van sumando en los distintos eventos a la red. También se ve cómo hay una diversidad de necesidades y de oportunidades para ir adoptando y sumando tecnología. Y en ese sentido, en el uso de la tecnología, ¿ustedes notan que hay una mayor receptividad del productor agropecuario? Te lo pregunto porque hay muchos productores jóvenes y si bien hay productores ya veteranos que les cuesta un poquito más el acceso a la tecnología, ¿no?
Totalmente. Y mira, y en eso déjame que te redondee algo más de lo que venía con lo otro, de que efectivamente, digamos, el agro tiene una gran oportunidad para convertirse como en una industria como de datos. Hay mucho, digamos, si bien se va trabajando mucho la digitalización, todavía hay muchas oportunidades. Creo que, bueno, ahí no quería dejar de resaltarlo. Y en esto que vos decís, y lo vimos también en la cumbre que se dio en este evento de cierre, donde invitamos por un lado a hablar a oradores, una primera parte que tenía que ver con la región, con Brasil, con ver como el caso de Israel, abrirnos, que nos ayude a todos como en ese sentido a abrir un poco nuestras perspectivas con respecto al 2021, y después también tuvimos todo un panel de startups donde se veía muy interesante esto que vos decís de los jóvenes, cómo los jóvenes ya en sus estudios van incorporando o van creciendo con la tecnología de otra manera, y cómo muchas veces esa generación ayuda, sobre todo en el caso de las empresas familiares, a ir adoptando tecnología, ¿no? Y cómo esas tres generaciones muchas veces trabajan en conjunto y se va generando una mejor adopción de lo que es tecnología, ¿no? Eso se ve muchísimo. De hecho, nosotros tuvimos casos en la red y lo veíamos en los videos que van pasando las startups, que como en muchos casos son las nuevas generaciones, hasta incluso las que van generando nuevos productos o nuevas unidades de negocio que van siendo a veces también esta innovación, ¿no? Clara Barté, gerenta general de Nesters, gracias por este contacto. Nos quedamos por línea privada. Muchas gracias a vos. Y bien, llegamos al final de País Rural, realmente un programa muy cargado de información agropecuaria y de muchos caminos, como siempre decimos, transitamos muchos caminos en esta lindísima patria argentina, un programa dedicado a la figura de Diego Armando Maradona, una semana muy triste vivimos en la Argentina, pero bueno, hay que seguir adelante. Y nosotros, como siempre decimos, en este periodismo agropecuario estamos en un contexto y no podemos abstraernos de ese sentimiento popular. Así que ha sido un gusto. Este programa, recuerden, es retransmitido en la radiodelcampo.com.ar. Muchas gracias, Roberto Arcuri, allí en Controles. Ya viene San Lorenzo, mi pasión, aquí en la 970. Y después a la 1 de la tarde, Brisas de Tradición con la conducción de Arnoldo Gavino. Hasta luego.